Para ahondar en este tema, en la línea de Mega Noticias TVC, Mariana Félix, ella es directora de Proyecta Pensiones. Mariana, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Gracias. Oye, a ver, déjame nada más de entrar con esto último que decía Tania Gómez. Dice, los trabajadores requerimos por lo menos 2 millones de pesos en la cuenta individual para poder pensionarnos con recursos superiores a los mínimos garantizados. A ver, explícanos un poco esto, por favor. ¿Esto es para la ley 73? Esto lo que hacen referencia es más bien para las personas que pertenecen ya a la ley 97 o ley de Afores. ¿Por qué? Porque esta generación nos vamos a pensionar únicamente con lo que tengamos acumulado en nuestra cuenta individual de Afore. Es decir, si yo al cumplir los 60 años o más y ya me retiro de mi trabajo, ya me quiero pensionar, digamos, yo voy a tener que pensionarme con el monto que viene en mi saldo, en mi cuenta individual de Afore. Si esta cuenta individual no me es suficiente para tener una pensión mínima garantizada, que es equivalente a un salario mínimo, me voy a pensionar con menos cantidad. Entonces es muy importante para toda esta generación que ya pertenecemos a la ley 97 ser conscientes de esta situación y ahorrar, además de lo que ya por ley nos retienen en los trabajos, ahorrar de forma independiente. Buenas tardes, te saluda Tania Gómez. Yo quisiera preguntarte justo también de otro dato que comentábamos hace un momento, que en torno a que el 40% de los hombres ahorran para el retiro, pero de las mujeres solo el 28%. ¿Cómo entender esta parte? ¿Por qué las mujeres no? Pues se puede entender por dos razones. La primera es que desafortunadamente el trabajo que hacen las mujeres no siempre está reconocido ante mí. Es decir, no cuentan con un trabajo formal en el que estén cotizando de forma continua o de forma permanente. Y además, esto, otro punto de verlo también es que más hombres tienen acceso a un mejor ingreso. Entonces esto les permite tener disponibilidad de ahorro adicional a lo que ya por ley nos retienen. Entonces estos serían los dos puntos que yo veo. Digo, podemos ahondar más o podemos alargarnos más, pero esos son los dos puntos que yo veo cruciales. Ayúdanos a entender esta parte, Mariana. Hemos oído hablar de la modalidad 40. ¿Para qué sirve? ¿Qué es? La modalidad 40 es una alternativa que el IMSS da a los trabajadores que pertenecen a la ley anterior. Se puede en las dos, se puede tanto en la ley anterior como en la nueva ley. Sin embargo, la ley anterior todavía te va a pensionar con un cálculo de beneficio definido, es decir, donde juega un papel muy importante las semanas cotizadas y el salario promedio de los últimos 5 años. Entonces, modalidad 40 permite seguir sumando semanas y también permite aumentar el salario de cotización, lo que representa un aumento en el monto de pensión. Pero modalidad 40 podemos entenderlo como es que el propio trabajador esté pagando sus aportaciones que van a impactar en el monto de pensión. Pero esto es sobre todo en la ley 73, no en la ley 97. Vamos, esto es para tratar de llegar a una pensión mucho más productiva, mucho más que nos ayude más, déjame dejarlo así. ¿Qué es un buen sueldo? Sin necesidad de llegar a la pensión, a la modalidad 40, ¿cuál sería un buen sueldo? Miren, esto va a depender mucho de cada persona, de sus necesidades, de todo, pero pensemos más bien que el salario máximo en 2020 es de 2,172 pesos diarios. Eso equivale a un poco más de 60,000 pesos mensuales.
Entonces podemos pensar en que modalidad 40 nos puede permitir tratar de cubrir ese salario o por lo menos quedarnos a la mitad, por lo menos cotizar con un salario de 30,000 a 60,000 pesos mensuales. Esta posibilidad la tenemos en modalidad 40, porque muchas veces en los trabajos como tal, la cotización es menor de ese salario. Pero un buen sueldo... ¿Perdón? ¿Bueno? Sí, te escuchamos, María. Okay. Un buen sueldo, yo pensaría, en términos de pensión y en términos de modalidad 40, yo pensaría en un sueldo diario de 1,000 pesos diarios a 2,172 pesos diarios. Mariana, ¿cómo podemos organizar pues un buen plan para nuestro retiro? ¿En qué momento iniciarlo? El mejor momento para iniciarlo, siempre lo voy a decir, es hoy. Si alguien no tiene previsto este plan de pensiones, es importante que ya lo pongan sobre la marcha, ya lo pongan en acción. Cuando tengo oportunidad de asesorar a jóvenes, les digo, hay que empezar desde nuestro primer trabajo. ¿Por qué? Porque el tiempo va a permitir que los rendimientos y que el valor de nuestro dinero en el tiempo crezca. Si nosotros estamos ahorrando en un plan donde tiene rendimientos, es decir, que nuestro dinero está trabajando por sí solo, por la cuestión del tiempo y del interés, no es lo mismo ahorrar durante 35 años que voltear y decir, ya tengo 55 años y ya me quedan 5 o 10 años para pensionarme. O una de dos, nuestro ahorro va a ser menor o vamos a tener que destinar cantidades muy altas para poder compensar el tiempo perdido. Entonces yo pienso que el mejor momento es desde el primer trabajo y ahorrar un 10% de nuestro sueldo. Esa es mi recomendación. Oye, Mariana, con los cambios en el tema de pensiones, ¿es aún viable el sistema? Bueno, el cambio se hizo ya hace 23 años porque el sistema anterior ya no era sostenible. En este nuevo cambio, ya les digo, ya llevamos 23 años con esta nueva ley, que ya no es tan nueva, y finalmente este sistema sí es sostenible, pero no es suficiente. Y aquí entra otra palabra, ¿no? ¿Qué tanto nos va a beneficiar a nosotros como trabajadores el nuevo sistema de pensiones? Y la realidad es que muy poco, por no decir nada. El nuevo sistema de pensiones está obligando al trabajador a ser corresponsable en su pensión, es decir, nos está obligando a también nosotros a hacer un esfuerzo adicional y tener un ahorro propio. Entonces no hay que perder de vista esto. Si alguien no está ahorrando de manera adicional, el ahorro que tiene en su Afore va a ser insuficiente para poder tener una pensión digna cuando llegue el momento. Además que las condiciones también ya cambiaron. Ahora, para garantizar una pensión mínima, la persona debe tener cotizadas por lo menos 1,250 semanas. Esto equivale entre 24 y 25 años de trabajo. Y más ahora, por la situación que estamos viviendo, sabemos que la situación laboral en México desafortunadamente no pasa por el mejor momento. Entonces, también debemos tener en cuenta que para la pensión mínima, llegado el momento, debemos tener 24 años reconocidos ante el INSS. Entonces, es otro punto sobre la mesa que no debemos olvidar. Y con estas personas que no tienen esta cantidad de semanas cotizadas, llegado el momento, ¿qué es lo que va a ocurrir, Mariana? Llegado el momento, lo que va a ocurrir son dos cosas. Si esta persona tiene más de 750 semanas, pero no cumple las 1,250, lo que va a pasar es que sí va a tener derecho a atención médica, sí va a recibir los servicios del INSS, pero no va a tener una pensión mínima garantizada. Si su ahorro le resulta que le alcanza para una pensión de 1,500 mensuales,
ese es el monto que le van a estar otorgando, aunque la pensión mínima sea de 4,000 pesos, pensemos, ¿no? En un futuro. Pero si la persona ni siquiera cumple con 750 semanas cotizadas, ni siquiera va a tener derecho a atención médica. Es decir, si alguien tiene 500 semanas, no va a tener derecho a atención médica y no va a tener derecho a una pensión. Simplemente va a poder retirar de su Afore lo que haya acumulado o bien que le calculen una renta inferior a la mínima. Todo un tema de las pensiones, Mariana Félix. Te agradecemos mucho, como siempre, que nos regales unos minutos. Hay muchas preguntas todavía. Esperemos tener oportunidad más adelante de volver a hacer comunicación contigo. Claro que sí, muchas gracias, Paco, Tania. Estoy para servirles. Muchas gracias, Mariana Félix. Ella es presidenta de esta empresa, de este grupo Prospecto.